Zona Cero. Nuestros monográficos Zona Cero, mis queridos amigos, estáis deseando escuchar este monográfico que Jesús Callejo y Carlos Canales han preparado con suma rigurosidad. Es un monográfico muy pedido, muy solicitado por nuestros amigos de la Rosa de los Vientos, de la Zona Cero, y creo que vamos a complacer a más de uno con los casos que vamos a exponer en estas conspiraciones ufológicas. Atención, ya hablamos en su día de las conspiraciones mundiales. Bien, pues hay una vertiente muy curiosa, muy sugerente, que la constituyen estas conspiraciones ufológicas. Vamos a dar cuenta de alguna de ellas. Seguro que esos nombres son muy cercanos, son muy conocidos para vosotros, los habéis estado escuchando en los últimos años constantemente, pero en forma de ranking no. Este es el ranking de favoritos de Jesús Callejo y Carlos Canales. Puede ser que alguien llame diciendo, pero ¿cómo no habéis hablado de esto? Es que son los favoritos, y también estamos muy limitados por el tiempo, ¿verdad, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Ya nos gustaría a nosotros tener 4 horas para hablar de esto, ¿verdad? Ojalá, ojalá. De hecho, cada uno de los casos que vamos a contar aquí en este ranking merecería por sí solo un monográfico, sí. De que vamos a intentar resumirlo de la mejor manera que podamos, pero, por supuesto, tampoco se va a agotar cada uno de los temas de los que aquí se va a tratar, desde Roswell, el Majestic 12, y no hablamos del informe Matrix, pues casi de casualidad, pero a pesar de todo quedará implícito en muchas de las cosas que vamos a comentar, porque vamos a hablar casi de un subgénero de las conspiraciones, que son las conspiraciones ufológicas, que trae a mal traer a muchísimos ufólogos, a muchísimos pseudocientíficos, no simulacros de científicos, como dice la Real Academia, y que siguen permaneciendo hasta hoy, ¿no? Desde el año 47 hasta ahora mismo hay muchísimas personas que están encargadas en intoxicar de una forma deliberada todo lo que hay alrededor del fenómeno OVNI. Bueno, pues este es nuestro particular ranking, nuestros casos favoritos sobre este tema. Los oyentes van a quedar muy satisfechos porque estos casos propuestos por Jesús y Carlos yo creo que cubren perfectamente todo el espectro ufológico, conspiranoico, claro, conspiranoico. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Quería comentar precisamente eso, lo del carácter conspiranoico, dado que lo que vamos a hablar son conspiraciones ufológicas, las que han pasado a la leyenda urbana y las que todo el mundo conoce, y que aparte de todo, bueno, yo creo que realmente, y hay que darle el mérito que tiene, la gran extensión del fenómeno conspiranoico en relación con todas estas historias, dado que de una manera u otra, camufladas o no, la recoge todas, se le dio a la serie Expediente X, que es la que lo popularizó en todo el mundo. Expediente X, sí. Porque Expediente X de una manera... Ya termina, por decirte la verdad, la serie. Claro, como está enlazado, pues la verdad es que cogió todas, las juntó en una especie de popurrí gigantesco, y las hizo populares en el sentido que vamos a tratar hoy. Es decir, yo no quiero decir con esto que se esconda nada de verdad, vamos a hablar de conspiraciones, y por lo tanto, las conspiraciones, bueno, aparte de que se acaban transformando cuando formen parte del folclore, que es lo que son, folclore en formación, como dice el gran investigador belga Bernard Megeus, no es más que una leyenda embrionaria. Es decir, es lo que va a ser nuestra cultura legendaria del futuro. Y probablemente dentro de 200 años, si esto no ha cambiado gran cosa, pues todo esto se recordará en el pasado, bueno, pues como nosotros recordamos ahora los cuentos de Hansel y Gretel, de una manera muy parecida. ¿Y no te parece, Carlos, que Roswell constituye el mejor prólogo para este monográfico de conspiraciones ufológicas? Yo creo que sí, yo creo que hay que abrirlo por Roswell, primero por el año. Es el año 1947, año en el que nace formal y oficialmente la ufología moderna. Esto no quiere decir que antes no hubiera avistamientos en el cielo, es claro que sí. Sin embargo, lo que es verdad es que tanto el caso Roswell como la famosísima descripción de los platillos voladores nacen en ese año. Curiosamente, y esto es importante, Roswell se produce, bueno, hay fuentes, no está claro si el 2 o el 4 de julio del año 47, con lo cual, aunque sea por muy poco tiempo, se adelantan a la consideración mundial del fenómeno de los platillos volantes, lo cual es muy importante de cara a la veracidad. Pero eso sería hablar del incidente de Roswell, y nosotros no vamos a hablar del incidente, sino de lo que se ha creado en base al incidente. Esa es la conspiración. Claro, que esa es la conspiración. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues que el 2 o el 4 de julio del año 47... William McBrazel, que era un ranchero del condado de Lincoln, en Nuevo México, amanece y descubre que sus tierras están sembradas de extrañísimos objetos o restos de tipo metálico. McBrazel coge algunos de los fragmentos y los lleva a Roswell, que era el lugar más importante de la zona, donde se lo entrega o deja que se haga cargo de ello al sheriff del condado. Hasta ahí todo normal. Lo que pasa que el sheriff recomienda que la investigación se ponga en manos de los militares. Lo sorprendente es que durante un pequeño periodo, es decir, hasta el momento en que unas horas después la Fuerza Aérea Norteamericana desmiente que lo que haya caído allí sea lo que ahora voy a contar, el suceso aparece en los periódicos, aparece en la prensa y es comúnmente reconocido. Y la noticia no decía ni más ni menos que una nave de otro mundo se había estrellado
en el desierto junto a Roswell. Ahí estamos. Esa noticia que durante unas horas nadie desmiente y todo lo contrario, como les pilla completamente sorpresa, incluso apoyan los propios militares, se ha convertido en la base del fenómeno conspiranoico del que parte, es la madre de todas las conspiraciones, sí. Aparte de la de Kennedy. Bueno, pues ahí está ese incidente Roswell que abonó pues el campo de la conspiración. Y quería decir una cosa, que el motivo de la conspiración es porque, en cuanto que los militares se ocupan de la zona, recogen todos los restos de lo que ha caído, y a partir de entonces salen los elementos básicos de la conspiración. Es decir, un desmentido oficial, una noticia de cobertura que nunca es lo suficientemente segura, con lo cual la propia Fuerza Aérea va cambiando de justificación para decir lo que cae allí, primero que es un globo mogul, después que si son muñecos están en pruebas. Es decir, esa forma de evolucionar la pantalla que oculta lo que hay detrás es la auténtica base de la conspiración. La otra es que no hay que olvidar que Roswell está muy cerca del terreno de pruebas de White Sands, de Arenas Blancas, donde la Northrop hizo las pruebas del material que habían capturado en la operación Paperclip en Alemania después de la Guerra Mundial. Y que muy cerca de Roswell fue uno de los lugares donde algunos de los científicos alemanes trasladados, entre otros los hermanos Horten, los creadores de las primeras alas voladoras, habían sido trasladados desde Europa. Todo ello genera una conspiración gigantesca que se divide básicamente en dos. A, el gobierno oculta tecnología que nosotros no conocemos y que heredó de los alemanes, una cosa muy en boga. B, el gobierno norteamericano oculta tecnología de otro mundo en base a los restos de un platillo volante estrellado en el rancho de McBrazel. Y así tenemos una de las famosas frases de Expediente X: el gobierno niega todo conocimiento. Además, si te pones a pensar en esa frase... Y lo sigue negando. Bueno, pues de Roswell pasamos, Jesús, claro está, al Área 51, que es uno de nuestros lugares favoritos, ¿verdad? Sí, allí pasamos las vacaciones cada año. Lo que pasa es que no nos dejan. Ya nos gustaría pasar por lo menos una semanita, ¿verdad? Ya nos gustaría. Desde luego es el mejor o el peor secreto guardado de los Estados Unidos. Esa no se sabe. Es la gran base conspiranoica, ¿no? La gran base conspiranoica y que enlaza perfectamente en todo el incidente Roswell, porque es cierto que a partir de ahí es el caldo de cultivo para las posteriores conspiraciones que se han generado a lo largo y ancho del mundo ufológico, tanto en abducciones, en contactados, en pruebas, en mutilaciones de ganado, casi todo pasa por ahí, ¿no? Y por no hablar de las supuestas autopsias que se hicieron a los extraterrestres, también supuestos extraterrestres o EVEs, entidades biológicas extraterrestres. Vamos, que es la base secreta más popular del mundo. Claro, por eso digo que eso del mejor secreto guardado, muy bien, no se sabe hasta qué punto es secreto. Y menos ahora, que encima lo están desmantelando para pasarlo a otro lugar. Pero cuando hay tantas noticias de un sitio supuestamente secreto, es para pensar un poco que allí no hay tanto secreto, o por lo menos la información que nos están pasando obedece a ciertos intereses creados. Es una cosa lógica, ¿no? Fíjate que incluso la autopista que pasa por allí cerca, la autopista 375 ya la llaman la autopista de los extraterrestres, por eso, porque bordea de alguna manera el Área 51, y que el epicentro realmente del Área 51, que es como no decir nada, porque es tan grande como el Principado de Asturias, sería la base aérea de Nellis. Ahí es donde estarían ejercitando un poco esa tecnología avanzada, basándose en lo que supuestamente descubrieron con el estrellamiento de los ovnis. Y digo ovnis porque fueron más de uno, según esa teoría conspiranoica, los que se estrellaron en Nuevo México, no exactamente en Roswell, pero sí en todo lo que es el estado de Nuevo México. Eso ya nos lo explicaron también en Independence Day. Sí, sí. Sí, porque es verdad que últimamente las películas norteamericanas dejan caer, ¿no?, algún tipo de comentario, sí, para ver, bueno, pues que cómo reacciona la gente, y porque se sabe que forma parte de la conspiración, ¿no? Incluso la famosa esa película del mismo nombre, Conspiración, pues también se hace mención al Área 51 y en concreto pues a Majesty 12, que también hablaremos en este ranking. Pero bueno, por no irnos por los cerros de Úbeda y sí irnos por los cerros del Área 51, es cierto que estaríamos ante uno de esos grandes enigmas que poco a poco se van desvelando, y poco a poco por la indiscreción, interesada o no, de personas que quieren contar cosas que hay en el Área 51. Y una de ellas, y de ahí arranco porque me parece un dato importante, fue lo que dijo un personaje llamado Robert Lazar, o Bob Lazar, cuando en marzo de 1989 concede una entrevista para una pequeña cadena de televisión de Las Vegas, en Nevada, a un periodista, a Josh Knapp. Bueno, ahí empiezan a darse a conocer unas cuantas revelaciones. Todavía no sabía que era Robert Lazar, se presentó con un seudónimo, el seudónimo de Denise, y contó cosas como que él estaba trabajando en esa base secreta, que él había visto 9 objetos extraterrestres,
que estaban siendo desmantelados, algunos se encontraban en varios estados de despiece, que se les estaban haciendo pruebas de vuelo y, por supuesto, analizando toda su tecnología. Todo esto delante de las cámaras, comentaba que algunos estaban intactos al 100%, otros bastante deteriorados por el impacto, otros se habían llevado a lugares diferentes, no todos estaban en el Área 51, y contó incluso propiedades del sistema de propulsión. Decía que estaba basado en la gravedad y que la fuente de energía era un reactor de antimateria. Esta tecnología comentaba que no existía en absoluto en la Tierra, y de hecho una de las razones por la que él estaba saliendo a la luz con esa información, según declaraba, es porque consideraba que no solo era un crimen contra el pueblo norteamericano ocultar estas pruebas, sino que también era un crimen contra la comunidad científica, ya que se le estaba también privando de alcanzar unos conocimientos que ahora solo eran privativos del gobierno norteamericano. Incluso daba datos tremendos, ¿no? Que una parte de la tecnología con la que estaban trabajando en el Área 51, precisamente basada en las naves extraterrestres, pues, y en concreto con esos 9 discos voladores, se basaban en su funcionamiento en un elemento químico inexistente en la Tierra, que es el elemento 115. Oficialmente, los científicos han sintetizado el elemento 112, y eso fue en febrero de 1996, en el acelerador de iones de Darmstadt, en Alemania. Así que estamos hablando de un elemento que oficialmente, ya digo, en la Tierra no existe y que sería como la sustancia propulsora de las naves extraterrestres y que también serviría para los nuevos prototipos aéreos que estaban realizando en el Área 51. Bueno, al final este desconocido, este personaje anónimo llamado Denis, resultó que era Robert Lazar, o Bob Lazar, y mira tú por dónde, un mes después de hacer esta entrevista, le despiden de la base de Nellis, ¿no?, por efectuar estas anónimas declaraciones. Claro, a partir de ahí surge toda la polémica. Eran informaciones reales, es decir, estaba hablando de lo que estaba ocurriendo en el interior de la base de Nellis, o se lo estaba inventando todo. Claro, surge a partir de ese momento, estamos hablando del año 89, unos cuantos grupos conspiranoicos de algo que ya se sabía y que de alguna forma Bob Lazar estaba confirmando. Y es que el gobierno de los Estados Unidos había hecho un pacto con extraterrestres en virtud del cual estaban recibiendo alta tecnología alienígena a cambio de rehenes humanos. Con eso ya nos metemos en el claro, y esto, bueno, surgen grupos desde los Lunatic Fringe, por ejemplo, que era un grupo conspiranoico norteamericano que surgieron a finales de los años 60, hasta el famoso informe Matrix, publicado en el 88 con 361 páginas, donde lo que intentaban era desvelar ese pacto secreto con una civilización extraterrestre 100.000 millones de años por delante de la nuestra, según comentaban estos panfletos. Bueno, al final intentaron desprestigiar a Bob Lazar diciendo que, bueno, que era un don nadie, que todo lo que había declarado pues no tenía ninguna consistencia. Y aquí nos encontramos con otra de las piedras angulares de la conspiración. Cuando alguien dice algo, ya no sabes hasta qué punto es una información veraz al 100% o no. Por supuesto, todo lo que estamos aquí contando cuando hablamos de conspiraciones en general y conspiraciones ufológicas en particular, estamos hablando de que hay muchísima mentira y muchísimo fraude alrededor. Pero también es cierto que hay verdades ocultas o verdades camufladas, y eso es lo que hace atractiva las conspiraciones. ¿Qué hay de verdad en todo lo de Roswell, en todo lo de los extraterrestres? Ya no digo las autopsias porque eso ya se sabe que obedecía a otros fines, pero ¿qué hay de verdad en todo el Área 51? ¿Qué de verdad tenía este hombre, o por lo menos se basaba para decir estas declaraciones, Bob Lazar? Pues no lo sabemos. Lo malo es que después quedaba confirmadas por otro tipo de testimonios independientes de Bob Lazar que indicaban que el gobierno de Estados Unidos tenía una tecnología muy por encima de la que podían tener si no fuera por esta tecnología que habían rescatado o pactado con los alienígenas. Y aquí ya vuelven a surgir pues muchas conspiraciones como ramas de un mismo árbol. Ese misterio se encuentra en el interior del Área 51, sí, una inmensa base de 10.000 kilómetros de extensión, 10.000 kilómetros cuadrados de extensión. Sí, sí, es gigantesca. O sea, por eso hay que decir que haya lo que hay ahí dentro, como no nos podemos ni enterar, porque es monstruosa de tamaño. Quería decir también que en lo que Jesús acaba de tocar el tema fundamental, que es el alma de la conspiración. La conspiración, para ser creíble, es como las leyendas, tiene que tener un pozo de verdad. Si una conspiración no puede hablar de repente, decir que hay un pacto firmado, por ejemplo, entre Estados Unidos y saturnianos. Eso sería absurdo. Tienes que dar algo más borroso, pero al mismo tiempo apoyarlo con algo creíble que haga que la conspiración, al igual que la leyenda urbana, se base en un supuesto principio que puede ser real. Lo digo porque incluso el Área 51 ha servido para cierta imaginería que yo estoy convencido personalmente de que es teatro puro y está hecho a propósito. Voy a poner un ejemplo que es genial. La autopista interestatal de Nevada
que va desde Las Vegas, bordea entero, durante decenas y decenas de kilómetros, la base aérea de Nellis y todo lo que es Dream Lake, es decir, la Tierra de los Sueños, que es el nombre que originariamente tenía el Área 51 y que todavía tiene en los escudos de la Fuerza Aérea, un nombre muy bonito, que yo creo que está realmente también utilizado a propósito, para lo que esconde detrás. Bueno, pues hay un punto donde hay un camino, un pequeño camino, que se supone que va directamente hasta el Área 51, es una carretera que se pierde en el desierto, donde ahí simplemente hay una pequeña separación de la carretera, de la autovía. Imaginaos una carretera en medio del desierto. Entonces hay un cartel que indica atención, instalación militar, base aérea de Nellis, la distancia, y junto al cartel hay ni más ni menos que un buzón pintado de color negro. No hay nada. Es decir, es el desierto, la carretera, un buzón negro y el camino que va a Nellis. Sí. Entonces, ahí es donde el correo normal, no me refiero al correo oficial, deja, se supone, algunas cartas. Es absurdo total. Los trabajadores de Nellis van en charter, en vuelos charters de Las Vegas, no duermen allí. Los militares tienen un sistema de turnos y de ciclos donde todo eso es obviamente absurdo. Sin embargo, el servicio postal mantiene ese extraño buzón de color negro en el Área 51. Es todo tan absurdo, pero que ha generado una de las imágenes más famosas de toda la conspiración de los lugares donde se ocultan los platillos volantes estrellados. ¿Qué es eso? Un buzón en medio del desierto. Los buzones negros, los hombres de negro, los helicópteros negros, en fin, todo claro, muy negro. No me digáis que eso no forma parte de una imagen evocadora que está hecha a propósito. Eso era una sensación de misterio. El estar en ese lugar tan absurdo, dices, bueno, ¿y esto? Pues hay un buzón en medio del desierto. ¿Y cómo son, Carlos, los socios del Majestic 12? Pues poderosos. Poderosos. Visten de negro también, claro. No, visten de militar, fundamentalmente, y de otra cosa. A ver. Bueno, además voy a contar una cosa muy curiosa sobre Majestic 12, porque Majestic 12, y ahora continuará Jesús con Matrix, porque están íntimamente relacionados, Matrix no la película, Majestic 12 es supuestamente un grupo que fue organizado en el año 1947, a partir de julio del 47, justo después del accidente de Roswell, supuestamente, por el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, y que debía estar formado por 12 personas. Esas 12 personas se supone que tenían como punto inicial de trabajo investigar qué era exactamente lo que se había encontrado en el rancho de Nuevo México. Y como fin último, estudiar la tecnología de las naves supuestamente capturadas, así como analizar los cadáveres encontrados y llegar a conclusiones básicas sobre qué tipo de amenaza podían constituir para los Estados Unidos. Se llama MJ-12, se llamaba Majestic 12, porque supuestamente los miembros que formaban parte de la Agencia Central de Inteligencia, de la CIA, de la Oficina Especial de Investigaciones de la Fuerza Aérea Norteamericana, de AFOSI, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y del propio ejército, a través ni más ni menos que del Estado Mayor General, tenía como misión el generar una especie de grupo principal de personas implicadas que debía de informar permanentemente al presidente de Estados Unidos de la situación, un grupo que se supone que se iría renovando con el paso del tiempo. Estas personas estaban formadas por médicos como los doctores Bush, Bronk, Beckner y Hunsaker y generales como Vandenberg, Montague o Twining. Todos ellos tenían asimismo como objetivo el iniciar un proceso de desinformación pública que fuera confundiendo a la opinión norteamericana y del mundo a lo largo de los años siguientes. Bueno, aquí está todo dicho. Esto sí que es una conspiración, en el sentido clásico de la palabra. De repente aparecen datos demasiado fiables sobre algo que se supone que tenía que ser secreto, pero cuando investigamos esos datos demasiado fiables no llegamos a nada. Bueno, eso es una conspiración en esencia. Eso es Majestic 12. Y a partir de ahí está el segundo elemento conspirativo, es ¿qué hace un grupo de tipos poderosos cuando están juntos? Pues tienen que hacer algo, por lo visto, siniestro, oculto y de gran alcance. En este caso, el objetivo era el defender que ese tipo de tecnología podría en el futuro ser llevada a buen uso por parte de los norteamericanos. ¿Cuál es el problema? Pues que esto enlaza con una conspiración todavía mayor. Y además, con una conspiración todavía mayor en el sentido más siniestro, porque en este caso, y ahora lo va a contar Jesús, se descubrió que además formaba parte de un plan de generar voluntariamente una desinformación, que es Matrix. Matrix. Un apuntito Majestic, sobre perdón, no Matrix. No, bueno, solo Matrix es porque, el grupo. Claro. Es un informe, realmente Matrix obedece es la palabra de un informe que se publicó en 1988 y que contenía esas famosas 361 páginas donde, de forma resumida, lo que se establecía era eso, era ya llegar a un grado más de conspiración.
y es que el gobierno norteamericano había establecido ese pacto secreto con una civilización extraterrestre, esos 100.000 millones de años que estaba por delante de la nuestra, merced a la cual los alienígenas podían aducir a cuantos ciudadanos quisieran con propósitos alimenticios, ojo con esto, eso sería, a cambio de tecnología avanzada. Eso era básicamente el intríngulis del informe Matrix. Se sabe que estaba totalmente amañado porque el informe Matrix era esa campaña de desinformación que había para desprestigiar un poco lo que se contaba también de Majesty 12. Bueno, vamos a ver, cuidado, puede ser que hubiera un grupo secreto, pero si vamos metiendo cosas que son increíbles por propia naturaleza, al final la gente no va a saber dónde está la verdad y la mentira. Y esto, que se sospechaba, lo confirmó uno de los investigadores más punteros del fenómeno OVNI que había en la época, que era William Moore. William Moore era el autor del Incidente y el Experimento Filadelfia, 2 libros de éxito, y él confiesa en un simposio de 1989 que desde el año 1982 había estado trabajando para los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea Norteamericana, es decir, la FOSI, colaborando en tareas de desinformación de ese departamento, y entre ellas, como no, en el informe Matrix. Así que esto es, ya te digo, que una especie de telaraña donde los tentáculos, ¿no?, y las redes de esta telaraña se van extendiendo hasta tal momento que si había algo de verdad, y parece que había algo de verdad, una especie de grupo secreto para poder investigar esa tecnología que ahí quedó aparcada de alguna manera en Nuevo México con el estrellamiento del OVNI de Roswell, pues bueno, esa información privilegiada tenía que estar preservada para un comité de expertos, un comité elitista, que sería este Majesty 12, donde serían 6 civiles de alto rango y 6 militares también de alta graduación. Bueno, eso podría ser verdad, pero lo del informe Matrix, que tuviera relación con Majesty 12, desde luego era tan descabellado que descalificaba totalmente el asunto, igual que pasaba con las famosas autopsias de los extraterrestres para intentar descalificar el incidente de Roswell del año 47, que es un poco la filosofía que se intentaba transmitir. Y mira tú por dónde William Moore confirmó lo que todos sospechaban. Si eso lo sumamos a otro de los pasajes de este ranking de conspiraciones ufológicas, esos son los hombres de negro, pues las piezas van encajando. Sin embargo, antes de pasar a los hombres de negro hay que decir una cosa fundamental sobre el informe Matrix y el Majestic 12, y es que a partir de la publicación del informe Matrix, con todo lo que llevaba detrás luego de conspiranoico y de falso y de sistema de ocultación, ya a partir de entonces no se sabe nunca qué es la verdad y qué es la mentira. Es decir, porque lo que sí queda muy claro de Matrix es que los que estaban desinformando formaban parte de una red de alto nivel de las fuerzas aéreas norteamericanas, por no decir del gobierno, lo cual es fantástico porque le mete otro elemento más a la conspiración, que es que entonces sí que tiene que haber un grupo de alto nivel que está haciendo que se desinforme para que no se sepan cuáles son sus verdaderas actividades. Y entonces continúa el círculo. Fijaos todo lo que estamos contando: Roswell, Área 51, Majestic 12, informe Matrix, en fin, yo creo que ahora mismo estamos todos muy conspiranoicos, estamos todos pensando y mirando al cielo, intentando intuir si somos una granja humana. Pues bueno, no mires al cielo porque hay una persona aquí vestida de negro. Yo estoy vestido de negro, estoy deseando echar mano de algún maluto que se me escape porque claro, yo no sé muy bien, Carlos, quiénes son los hombres de negro. Pues los hombres de negro son uno de los elementos esenciales de la mitología ovni. Eso sí que forma parte de lo que es folclore ya puro. Folclore ya puro porque una vez que su papel en el juego, porque esto es un juego, una vez que su papel en el juego ha desaparecido, han sido privados de la necesidad de su existencia. Nadie habla ya de hombres de negro. De hecho, los hombres de negro ahora son objeto de películas más o menos humorísticas. Sí. Entonces, los hombres de negro tienen un periodo esencial, que está relacionado directamente, no tanto con la aparición del fenómeno OVNI, no tanto con los años 40, como con los años 50 y 60, es decir, con el comienzo de los grandes grupos de investigación de los fenómenos aéreos anómalos. A partir de esos años empieza a circular una noticia que se corre con enorme rapidez. Unos tipos vestidos de negro, que siempre utilizan coches del mismo tipo, que siempre tienen un aspecto parecido, de 1,80 a 1,90, de rasgos ligeramente orientales, con la tez muy pálida o muy blanca, siempre barbilampiños, protegidos con gafas de sol, con sombreros y con ropas negras, se presentan en coches que en los años 50 no están pasados de moda, pero que por alguna razón nunca renovaban, porque en los años 60 y 70 se iba apareciendo con el mismo tipo de vehículos, claro, unos Cadillac y unos Ford Lincoln muy antiguos, y se presentaban en las casas de los supuestos testigos de los avistamientos para convencerles de que no tenían nada que contar. Entonces, esto, en principio, aparece de una manera muy seria en el sentido que los primeros afectados por los hombres de negro, pues bueno, son personas ciertamente conocidas, prestigiosas, científicos, periodistas, incluso militares.
Sin embargo, la información de los hombres de negro, o la visión que se tiene de ellos, va cambiando con el tiempo. Desde agentes del gobierno, que era la primera de las versiones, hasta extraterrestres directamente, que era una de las últimas. Híbridos también. Hasta híbridos, ahí valía absolutamente todo. Por ejemplo, la protección de la luz del sol, el que se producían de una manera parecida, el que tuviera un aspecto tan semejante, parecen clones, tienen falta de personalidad, de rasgos. Bueno, la verdad es que todo lo que hay sobre los hombres de negro es extremadamente divertido, porque, solo como curiosidad, digamos que los organismos oficiales implicados eran tal cantidad que era imposible localizarlos, porque estaba la Fuerza de Estados Unidos, la USAF, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, el ATIC, que es el Centro de Inteligencia y Tecnología de la Fuerza Aérea, el NICAP, que es el Comité Nacional de Seguridad de Técnicas Aéreas, el AFOSI, que ha citado Jesús, la Oficina Especial de Investigación de la Fuerza Aérea, el AFSAC, que es el Centro de Actividades Espaciales de la Fuerza Aérea, y así podíamos seguir una y otra, porque últimamente, según ha ido avanzando la tecnología, han ido cambiando. Eran de la NSA, Agencia Nacional de Seguridad, del propio FBI, Agencia Federal de Policía. Entonces, el hecho cierto es que es tal el mare magnum que hay alrededor del fenómeno, que cuando el fenómeno ya se había disparatado, ya formaba parte de la mitología popular, dejó de existir. Pues los hombres de negro, también una de esas famosas conspiraciones ufológicas. Y vamos a rematar un poco la faena, Jesús, si te parece, con un caso de estos típicos, apasionantes, llenos de matices, llenos de anécdotas, de comentarios, de información. Y es un caso que no afecta a los Estados Unidos, porque hasta ahora no hemos salido de los Estados Unidos, pero yo creo que conviene que vayamos a territorios desérticos, ¿no? Convendría, sí, porque podemos dar la impresión de que todas estas conspiraciones se generan, se forman y se desarrollan en Estados Unidos, sí. Y no es verdad, hay muchas más conspiraciones ufológicas, es que sí. Esas son las más espectaculares, son las más conocidas, y por supuesto estamos buscando aquellas que el oyente tiene más referencias. Entonces yo te voy a hacer una pregunta muy directa, muy Jesús. ¿Consiguió Israel capturar un ovni? Y además en Egipto. ¿En Egipto? Bueno, pero eso es como para ellos como... eso es casa. Fíjate, aquí estamos hablando de unas conspiraciones además bastante recientes, porque estamos hablando del año 78. Y a mí me llamó la atención porque fue un artículo que se publicó en su momento, en febrero del 78, en un periódico californiano, La Nación, y que fue el que dio a conocer la noticia a nivel mundial. Después han publicado unos cuantos artículos, pequeñas informaciones, y por Internet, pues funciona, ¿no? Y navega libremente esta conspiración tan moderna, que me parece pues apasionante para ver hasta dónde puede llegar la paranoia, ¿no? de la conspiración, porque por supuesto todo lo que voy a contar aquí no tiene nada de histórico, pero sin embargo sí funciona como si hubieran ocurrido los hechos tal cual. Solo habían transcurrido poco más de 4 años después del Yom Kippur. Exactamente. Una época calentita. Estamos hablando de eso de febrero del 78, cuando un grupo de arqueólogos israelíes inician las excavaciones cerca de la Gran Pirámide de Snofru en Dashur. Dashur es uno de los enclaves de pirámides más importantes de Egipto, en el norte de Egipto, y Snofru, pues también uno de esos personajes fascinantes dentro de la historia egipcia de la cuarta dinastía. De hecho era el padre de Keops, y él hizo construir 3 pirámides, 2 de las cuales están en Dashur. Bueno, pues una de ellas es donde un grupo de arqueólogos israelíes, que por supuesto con los permisos pertinentes, por entonces era presidente Anwar el-Sadat, y bueno, decidió conceder el permiso como gesto de buena voluntad, pues por los incidentes que había habido años anteriores, y para intentar que hubiera una entente cordial entre todos ellos. Y así es, entonces están haciendo sus excavaciones en la pirámide de Snofru, en Dashur. Y además, curioso, porque estamos hablando de una zona de alto secreto militar, es una zona militar para los egipcios, y solo hace un par de meses se ha abierto para el turismo. Hasta ahora el personaje o el turista que quería ir a Egipto podía visitar todo tipo de pirámides, pero las de Dashur no, porque había una base militar, con lo cual ya le da un ingrediente más a esta conspiración. Y bueno, pues cuando estos arqueólogos israelíes están trabajando a unos 15 metros de profundidad de esta pirámide, pues encuentran algo. Es decir, la pata del trípode que sostenía la máquina fotográfica hace contacto con una especie de piedra, pero que no es una piedra, en el desierto arenoso, y descubren que es una especie como de material plástico de relleno que cede ante la presión y el peso de la cámara. Y ahí se abre una abertura, una especie de caverna ante sus pies. Y mira tú por dónde, en esa caverna encuentran un misterioso objeto. Evidentemente no era un artefacto de los antiguos egipcios. Las descripciones físicas hablan de que tenía 1,20 1 metro 20 centímetros de diámetro, en forma de disco, y en el centro, su parte más gruesa, debería tener unos 3 metros, y era de un metal suave y brillante que no parecía afectado por el paso del tiempo. Esa es la primera impresión que se llevan estos arqueólogos israelíes.
y además un artefacto que se sostenía sobre 3 patas, por lo cual bastante significativo y muy acorde con la forma discoidal que tienen los ovnis. También descubren unos tableros y unos equipos electrónicos que se encontraban en perfectas condiciones. Ni que decir tiene que lo ponen en contacto con el gobierno israelí y llevan el rollo de películas a Tel Aviv, pues para que se muestren a las autoridades y se hagan los análisis pertinentes para saber si aquello es una broma o realmente están ante un objeto que no tiene nada que ver con los egipcios actuales, sino con los egipcios antiguos. Bueno, llegan a la conclusión de que trataba realmente de una nave espacial oculta bajo la pirámide de Snofru. Y, como no, el Ministerio de Defensa de Israel, donde se reúne rápidamente el Zahal, es del grupo militar ultrasecreto, y deciden rescatarlo. Pero claro, no lo rescatan por las buenas, no pueden hablar una especie como de acuerdo con el gobierno egipcio, la propuesta del gobierno para decir, oye, por cierto, nos podemos llevar... ¿Podemos ser un ovni que hemos encontrado en el ovni de la sur, de la pirámide de Snofru? No os importará, ¿verdad? No se importará. Más que nada porque descubrieron que había una tecnología ahí muy avanzada y con armas, o supuestas armas, que ellos no conocían el manejo, que por supuesto eso les podía dar un avance tecnológico importantísimo para el gobierno israelí. Algo similar a lo que ocurre también con la conspiración de Roswell. Y así es. Así que preparan una operación, además los mismos que prepararon la operación de Entebbe. Claro, que acaban de hacerla y como estaban entrenadillos, dijeron, bueno, Egipto solo, acabamos de llegar a Uganda. Esa operación de Uganda donde, bueno... y atentos un poco a la maniobra. Un alarde militar. 3 aviones Hércules 103E son utilizados como transportadores y un Hércules 103H, conocido como el hipopótamo, estaba destinado únicamente a cargar un camión de arrastre de 10 toneladas. Y en ese camión, por supuesto, iría el ovni, el supuesto ovni. Uno de los 103E transportaría un hospital de campaña, mientras que otro contendría jeeps, armas ligeras, 50 comandos cada uno, y además un escuadrón de aviones F-4 que daría cobertura aérea necesaria para la operación. O sea, una guerra relámpago. Un ataque como el de Entebbe. Efectivamente. Y, bueno, y califican la operación como una operación de rutina. Claro, lo que quieren es que sea ultra secreto. Hombre, Jesús, para ellos sí. En España no lo sería, pero allí... La ruta que debían seguir pasaba sobre el sureste de Sinaí y el Mar Rojo y se adentraban directamente hacia el Bajo Egipto. Un quinto avión Hércules volaba tras la flota por si alguno de los transportes quedaba fuera de combate. Como ves, todo planeado. El plan era atacar violentamente y de forma decisiva para terminar la operación en un promedio de 2 horas y volver a Israel con la mayor rapidez posible junto con el ovni. Y efectivamente ahí muere hasta el apuntador. Hay una rápida batalla, son minutos terribles porque lo descubren por supuesto los egipcios que allí estaba ocurriendo algo. Estoy resumiendo mucho, ¿no?, todo lo que es la operación. Y el hecho es que la puntería de los israelíes y la calidad de sus armas pues es más poderosa que la de los egipcios. Mueren bastantes personas, pero sí cargan el ovni en el gigantesco camión, que a su vez es cargado en el Hércules y vuelan para Israel. Y bueno, ¿qué es lo que contenía este ovni, según esta teoría conspiranoica, para que fuera tan importante esta operación secreta? Bueno, pues para que lo que contenía, y que se hubiera derramado tanta sangre además, ¿no?, lo que contenía en su interior eran vacunas y un conocimiento militar nunca antes visto. Una de las vacunas lo que hacen es que la prueban, y se la hacen probar a varios sujetos mayores de 81 años, y que llaman drogas de longevidad, que estarían halladas dentro del ovni. Todos coinciden que el proceso de deterioro de esta gente que se sometió a las vacunas de longevidad se estaba deteniendo y que tenían además una actividad y apetito sexual pues bastante inusitado. Bueno, esta es una de las características que justificaron, ¿no?, que estos arqueólogos israelíes pues lo pusieran en conocimiento del gobierno y que se produjera esta operación. Sencillamente estamos hablando pues eso de una teoría conspiranoica que tendría como varias conclusiones. Una de ellas es que si esto era cierto, la teoría de que las pirámides representaban tumbas era mentira, sino que eran una especie como de batería energética y un hangar para los platillos voladores. Por supuesto, que quedaría demostrado con este incidente. Supongo que fue negado por los dos países. No, evidentemente está negado, secreto. Como que los propios israelíes y los egipcios ni lo saben. Pero bueno, es cómo fue circulando. Circulando, pero como una de las conspiraciones. De hecho, se publicó en una revista mexicana, en Reporte OVNI, un artículo de Óscar Zapié y Jimeno en marzo de 1994, para alimentar todavía mucho más esta versión, aparte de lo que se había publicado en el periódico. Lo mejor que has dicho hoy, para terminar está muy bien, es eso, que es tan secreto que ni los propios israelíes que lo hicieron se han enterado. Ni se han enterado. Claro, por supuesto, estamos hablando de algo totalmente conspiranoico.
antihistórico y todo lo que quieras, pero bueno, ¿cómo una noticia de este calibre puede haber tenido esta repercusión hasta el punto de que lo comentemos aquí como una de las conspiraciones? Pero bueno, es así, y como estas hay muchísimas más. Esto yo creo que es una especie de botón de muestra, pero para darnos cuenta de que hay que tener cuidado, que hay que pisar tierra y objetos sólidos, no ovnis, para no irnos con elucubraciones totalmente conspiranoicas. Hay que pisar tierra, pero con cuidadito, no vaya a ser que nos hundamos en una de estas y descubramos un disco de 1,20 m de diámetro, ¿eh? Así es. Está muy bien. Ha sido nuestro ranking de conspiraciones favoritas. Ya veis que algunas rayan la fabulación, pero otras, pues bueno, allí sigue el Área 51, sigue el Majestic 12, Roswell. Bueno, pues hay cosas que invitan a seguir elucubrando, a seguir soñando. Pues muchas gracias, Jesús Callejo, muchas gracias, Carlos Canales. Ahí tenéis vuestros trajes de negro, ya podéis salir. El Cadillac os está esperando en la puerta. Muy bien, a ver si funciona. Las conspiraciones, bueno, aparte de que se acaban transformando cuando formen parte del folclore, que es lo que son, folclore en formación, como dice el gran investigador belga Bernard Megeus, no es más que una leyenda embrionaria. Es decir, es lo que va a ser nuestra cultura legendaria del futuro. Y probablemente dentro de 200 años, si esto no ha cambiado gran cosa, pues todo esto se recordará en el pasado, bueno, pues sí, como nosotros recordamos ahora los cuentos de Hansel y Gretel, de una manera muy parecida. ¿Y no te parece, Carlos, que Roswell constituye el mejor prólogo para este monográfico de conspiraciones ufológicas? Yo creo que sí, yo creo que hay que abrirlo por Roswell, primero por el año. Es el año 1947, año en el que nace formal y oficialmente la ufología moderna. Esto no quiere decir que antes no hubiera avistamientos en el cielo, es claro que sí. Sin embargo, lo que es verdad es que tanto el caso Roswell como la famosísima descripción de los platillos voladores nacen en ese año. Curiosamente... Tiempo, ¿verdad, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Ya nos gustaría a nosotros tener 4 horas para hablar de esto, ¿verdad? Ojalá, ojalá. De hecho, cada uno de los casos que vamos a contar aquí en este ranking merecería por sí solo un monográfico. Sí. De que vamos a intentar resumirlo de la mejor manera que podamos, pero, por supuesto, tampoco se va a agotar cada uno de los temas de los que aquí se va a tratar, desde Roswell, el Majestic 12, y no hablamos del informe Matrix, pues casi de casualidad, pero a pesar de todo quedará implícito en muchas de las cosas que vamos a comentar, porque vamos a hablar casi de un subgénero de las conspiraciones, que son las conspiraciones ufológicas, que trae a mal traer a muchísimos ufólogos, a muchísimos pseudocientíficos, no simulacros de científicos, como dice la Real Academia, y que siguen permaneciendo hasta hoy, ¿no? Desde el año 47 hasta ahora mismo hay muchísimas personas que están encargadas en intoxicar de una forma deliberada todo lo que hay alrededor del fenómeno ovni. Bueno, pues este es nuestro particular ranking, nuestros casos favoritos sobre este tema. Los oyentes van a quedar muy satisfechos porque estos casos propuestos por Jesús y Carlos yo creo que cubren perfectamente todo el espectro ufológico, conspiranoico, claro, conspiranoico. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Quería comentar precisamente eso, lo del carácter conspiranoico, dado que lo que vamos a hablar son conspiraciones ufológicas, las que han pasado a la leyenda urbana y las que todo el mundo conoce, y que aparte de todo, bueno, yo creo que realmente, y hay que darle el mérito que tiene, la gran extensión del fenómeno conspiranoico en relación con todas estas historias, dado que de una manera u otra, camufladas o no, la recoge todas, se le debe a la serie Expediente X, que es la que lo popularizó en todo el mundo. Expediente X, sí. Porque Expediente X de una manera... Que ya termina, por decir la verdad, la serie. Claro, como está enlazado, pues la verdad es que cogió todas, las juntó en una especie de popurrí gigantesco, y las hizo populares en el sentido que vamos a tratar hoy. Es decir, yo no quiero decir con esto que se esconda nada de verdad, vamos a hablar de conspiraciones y por lo tanto, y esto es importante, Roswell se produce, bueno, hay fuentes, no está claro si el 2 o el 4 de julio del año 47, con lo cual, aunque sea por muy poco tiempo, se adelantan a la consideración mundial del fenómeno de los platillos volantes, lo cual es muy importante de cara a la veracidad. Pero eso sería hablar del incidente de Roswell, y nosotros no vamos a hablar del incidente, sino de lo que se ha creado en base al incidente. Que esa es la conspiración. Claro, que esa es la conspiración. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues que el 2 o el 4 de julio del año 47, William McBrazel, que era un ranchero del condado de Lincoln, en Nuevo México, amanece y descubre que sus tierras están sembradas de extrañísimos objetos o restos de tipo metálico. McBrazel coge algunos de los fragmentos y los lleva a Roswell, que era el lugar más importante de la zona, donde se lo entrega o deja que se haga cargo de ello al sheriff del condado. Hasta ahí todo normal. Lo que pasa que La zona cero. Nuestros monográficos Zona Cero, mis queridos amigos, estáis deseando escuchar este monográfico que Jesús Callejo y Carlos Canales han preparado con suma rigurosidad.
Es un monográfico muy pedido, muy solicitado por nuestros amigos de la Rosa de los Vientos, de la Zona Cero, y creo que vamos a complacer a más de uno con los casos que vamos a exponer en estas conspiraciones ufológicas. Atención, ya hablamos en su día de las conspiraciones mundiales. Bien, pues hay una vertiente muy curiosa, muy sugerente, que la constituyen estas conspiraciones ufológicas. Vamos a dar cuenta de alguna de ellas. Seguro que esos nombres son muy cercanos, son muy conocidos para vosotros, los habéis estado escuchando en los últimos años constantemente, pero en forma de ranking no. Este es el ranking de favoritos de Jesús Callejo y Carlos Canales. Puede ser que alguien llame diciendo, pero ¿cómo no habéis hablado de esto? Es que son los favoritos, y también estamos muy limitados por el